ocasión, amados hermanos, en la fe de Jesús, paz a vosotros. Voy a aprovechar esta oportunidad de expresar la palabra de Dios para abarcar un tema que seguramente va a ser benéfico para nosotros, porque estamos a unos cuantos días de celebrar la fiesta de la Pascua. Así que para ello vamos a trasladarnos en la Escritura a una lectura que tendremos en Éxodo capítulo 12, donde se establece esta fiesta. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 les leo y dice así: Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que leí, hermanos, hasta el versículo 12, porque tenemos que entender primeramente cuál es el proceso de esta fiesta, de esta solemnidad. Estaba el pueblo de Israel aún en Egipto, aún el faraón no los había dejado libres. Llega esta 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Y es precisamente en ese momento donde Dios llama a Moisés y le dice: van a realizar esto. Fue un proceso. No se avisó el mismo día en que iba a pasar todo esto, sino se hace con anticipación. Y le pide Dios al pueblo, por medio de Moisés, que aparten un cordero de 1 año sin defecto desde el día 10 del mes primero. Y aquí se establece que el mes primero es Nisán o Abib. El día 10 iban a apartar un cordero de 1 año sin defecto y lo iban a inmolar, lo iban a sacrificar hasta el día 14 del mes primero entre las 2 tardes. Es muy importante lo que estudiamos. Estoy seguro que nosotros como iglesia hemos recibido este conocimiento desde que fuimos instruidos en la palabra de Dios. También es cierto que hoy, por tanta información que existe en el mundo, en los medios electrónicos, podemos tener acceso a otras interpretaciones que nosotros no podemos ocupar como válidas, porque de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, procuramos servirle a nuestro Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? Que respetamos otras ideologías, respetamos otras interpretaciones. Lo que hoy vamos a explicar es la forma en la que la Iglesia de Dios israelita cree con respecto a la Pascua. Y entonces lo estamos leyendo en la palabra de Dios. Con anticipación se dan ciertas instrucciones, se dicen los elementos que iban a estar presentes para el día 14 y menciona que el día 14 entre las 2 tardes era el momento en que iban a inmolar, a sacrificar al cordero que habían apartado desde el día 10. ¿Por qué? Porque la sangre de este cordero la iban a ocupar para ponerla en el dintel, en el marco de las puertas de cada casa, para que sirviera como señal. Dice el versículo 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Por lo que leemos aquí, hasta el versículo 14, es la instrucción completa sobre el día 14 de Nisán. Cuando iban a inmolar al cordero, iban a poner la sangre en el dintel de las casas, y ese mismo día en la noche, dice que iba a pasar
un ángel que iba a dar muerte a todos los primogénitos en Egipto. Si el ángel no veía la señal que Dios estaba estipulando de la sangre en el dintel de las puertas de las casas, entonces entraba y daba muerte a los primogénitos que estuvieran en ese hogar. Era muy importante que se hiciera todo conforme a lo que Dios estaba mandando. No podían ellos equivocarse de día, porque si lo hacían en un día diferente, lógicamente, si lo hacían posterior, el día anterior, iba a morir los primogénitos que estuvieran en cada hogar. Era muy importante hacerlo de la forma puntual, como Dios lo estaba expresando. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Me gustaría que en esta ocasión pudiéramos ser muy específicos en ciertos detalles. Lo primero, el día de Pascua es el día 14 de Nisán. Nosotros en la iglesia así lo hemos realizado a lo largo de nuestra historia. Hay otras interpretaciones, les decía, lo vamos a explicar también, pero de inicio hasta el versículo 14 termina, hasta el momento, lo que estamos hablando del día 14. Versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer, y guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Vamos a entrar a un tema también que en ocasiones es controversial entre nosotros mismos, porque hablamos acerca de la fiesta de los ázimos. En esta redacción del capítulo 12, yo les decía que hasta el versículo 14 habla de la Pascua. Vean cómo a partir del versículo 15 empieza a hablar acerca de los días de ázimos. Pero algo muy interesante, en el versículo 17, y guardaréis la fiesta de los ázimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Habla en pasado, como si esto ya hubiera pasado, y después lo retoma en el capítulo 12, aunque todavía esto no se daba. Recordemos que la instrucción se da previo al día 10 para que ellos pudieran tener el cordero preparado desde ese día hasta el día 14, y después empiezan a dar todas las instrucciones hasta el versículo 14, después habla de los ázimos, pero cuando habla de los ázimos empieza a hablar como si fuera en pasado. Eso es muy interesante en la redacción de este capítulo, porque nos va a dar una referencia para lo que vamos a exponer posteriormente. Así que traigo una presentación para ustedes, para que podamos ir viendo algunos detalles. En la primera lámina de esta presentación que dice Pascua y ázimos, pongo ahí, hermanos, los días desde el día 14 de Nisán y después vienen 7 días de ázimos, como lo dice la Escritura. Cada día es un círculo. Nosotros creemos por la palabra de Dios que los días comienzan cuando se oculta el sol. Por eso cuando guardamos el día del sábado, no nos reunimos en la mañana del sábado, sino desde que se ocultó el sol en la noche anterior. Entonces los días son de tarde a tarde. Se oculta el sol, ahí comienza el día. Si hablamos de nuestro reloj, el día no empieza cuando se oculta el sol. El día empieza a las 12:01 de la mañana, AM, en la madrugada. Pero bíblicamente la Escritura nos marca que los días se cuentan de tarde a tarde. Por eso en esta primera lámina de la presentación donde dice Pascua y ázimos, encontramos 14 de Nisán, 15 de Nisán, 16 hasta el día 21. ¿Por qué? Porque si le damos un clic más, veremos que el día 14 de Nisán es Pascua y después los días del 15 al 21 son ázimos. Y en la parte de arriba de cada circulito, en donde primero está dividido la parte oscura y después la parte clara, encontraremos del 1 al 7 los 7 días de ázimos que menciona la palabra de Dios. Muy bien, si tomamos eso como referencia, podríamos nosotros decir qué interacción existe entre la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ázimos. Esa interacción la encontramos en el capítulo 12 de Éxodo que estábamos leyendo y en el siguiente versículo, porque nos quedamos en el 17,
el versículo 18 establece esa conexión. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Este versículo junta, de cierta manera, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los ácimos. Hay algo que los une, y lo que los une, que existe en ambas celebraciones, es el pan ácimo. Por eso, el versículo 18 dice: desde el día 14 del mes primero por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Vamos a pasar de nuevo a nuestra presentación. En la siguiente diapositiva encontramos un subtítulo, Éxodo 12:18, que es el versículo que estoy explicando en estos momentos. En la lámina anterior decía Pascua día 14 y después se contaban 7 días de los ácimos. Pero en esta otra presentación también aparece del día 14 al día 21, y si damos un clic más a ello, encontraremos una contabilidad de 8 días, porque es lo que nos está explicando Éxodo capítulo 12, versículo 18. Desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Si así fuera, estamos hablando no de 7 días, sino de 8. El primero sería el 14 y el último sería el 21, nos dan 8 días. ¿Por qué es importante este versículo? Porque decíamos con anterioridad que es muy respetable la forma de interpretar de las diferentes denominaciones. Nosotros tenemos que saber por qué guardamos el día 14. Vamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva ponemos como subtítulo, supuesto, y lo pongo con mayúsculas, de la expresión entre las dos tardes. Pongo ahí supuesto. ¿Por qué es un supuesto? Porque así no lo creemos nosotros y es una forma de entender de otros grupos religiosos. Algunos hermanos, cuando empiezan a estudiar un poco de judaísmo, empiezan a ver estos detalles que ahorita voy a mencionar y que nosotros vamos a refutar con lo que estamos leyendo en el versículo 18. Muchos ahora dicen, es que la Pascua no es el día 14, la Pascua es el día 15. Y entramos en debate, entramos en disputas. Eso lo queremos evitar, tenemos que explicar, aunque no sean temas tan fáciles de explicar, pero tenemos que entender cuál es la forma adecuada en que nosotros debemos de celebrar la fiesta de la Pascua. Muy bien, en esta lámina que dice supuesto de la expresión entre las dos tardes, si damos clic en ella, igual aparece los 8 días que habíamos mencionado, que está en el versículo 18. El primer día sería el 14, el segundo día el día 15, y así nos vamos hasta el día octavo, que sería el día 21. En el supuesto, algunos dicen, la expresión entre las dos tardes, y cuando se come ese cordero, es en la noche, no del 14, sino la noche del día 15. En ese supuesto, si le damos clic a la presentación, va a decir en la parte de abajo al día 14, la expresión 14 entre las dos tardes, en donde lo están poniendo algunos en el supuesto, damos clic y nos manda una flecha que nos manda el día 15 en la noche, dando a entender que nosotros deberíamos de comer la Pascua no la noche del 14, sino la noche del 15. ¿Por qué esto no tendría un sustento bíblico? Porque si la misma expresión, 14 entre las dos tardes, la ponemos para los demás días, damos clic a la diapositiva, si pusiéramos la misma expresión 15 entre las dos tardes, 16 entre las dos tardes, pensando que no se refiere al día del que está hablando, sino a la noche del siguiente, damos clic una vez más, nos vamos a dar cuenta que las flechas apuntarían a la noche del día siguiente. Yo sé que es complicado entender eso, hermanos, pero si fuera así, estamos dejando que el día 21 entre las dos tardes, que es el último día que aparece, ¿a dónde se iría la flecha? Ya no puede ser hacia el día 8, que es el día 21, sino que tendríamos que añadir, le damos clic, un día noveno, y sería el día 22 de Nisan. Damos una vez más clic y la flecha nos llevaría al día 22 de Nisan, siendo entonces no 8, sino 9 días. Cosa que no es entendible porque Éxodo capítulo 12, versículo 18 que estamos explicando, dice con claridad, desde el día 14 entre las dos tardes hasta el día 21 entre las dos tardes comeréis panes sin levadura.
Es muy importante entender esto. Bueno, una vez que he explicado esta situación y que hemos entendido que no puede ser así, sino que el día 14 es Pascua y el día 15, a partir del día 15 al día 21, son los 7 días de ácimos, vamos a pasar a lo siguiente muy importante. Vamos a ver qué es lo que pasó en cada día. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice Pascua y ácimos. En esta diapositiva, lo primero que aparece es el día 14 de Nisán. Hemos entendido que es tarde y mañana, un día. Y entonces, ¿qué pasa ese día? Se come el cordero y es la muerte de los primogénitos. ¿Cuándo pasa esto? Damos clic a la presentación y aparece una flecha. La noche del 14 de Nisán. Es el momento en el que nosotros vamos a celebrar esta hermosa fiesta, la Pascua, en la noche del 14. ¿Por qué? Vamos a la Escritura. Éxodo capítulo 12, dice el versículo 25. Y será, cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Cuál era el propósito de esta celebración? Dios libró de la muerte a los primogénitos del pueblo de Israel. Porque en aquella noche iba a pasar e iba a dar muerte a todo primogénito en Egipto, incluidos los primogénitos de los israelitas, si ellos no ponían la señal que Dios les había dado. Pero como Dios les da el método para poder salvarse por medio del cordero y de la sangre de ese cordero puesta por señal en el dintel de las puertas de las casas, es que pudieron salvar la vida miles de israelitas en ese día. Entonces la fiesta de la Pascua es un memorial de la salvación que Dios dio a los primogénitos de los israelitas el día 14 del mes de Nisán en la noche. Eso nos debe de quedar muy claro, porque ahora que voy a explicar sobre los ácimos, clarificando esto que estamos exponiendo, nos va a ayudar a poder entender de mejor forma acerca de los ácimos. Muy bien, esto es el porqué y lo que pasa en el día 14. Regresamos a nuestra diapositiva. Quedamos que el día 14 de Nisán, la flechita nos da a la noche del 14 y ese día se come el cordero, ya también está expresado, y además es la muerte de los primogénitos. Regresemos a la Escritura. Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 11, y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así que, hermanos, aquí nuevamente reafirmamos lo que hemos estado diciendo, que se va a comer esa Pascua, ese cordero, en la noche del día 14. Nuestra presentación ahora nos manda al día 15 de Nisán. Y el día 15 de Nisán, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí nuestra presentación, salida del pueblo de Israel en Egipto. ¿Y en qué momento se da la salida del pueblo de Israel en Egipto? También en la noche. Pero esto es del día 15, no del día 14, sino la salida del pueblo de Israel de Egipto fue el día 15. Hay dos cosas diferentes. Debemos de entender, uno es el 14, que se come la Pascua, que se come el cordero y que fue la muerte de los primogénitos, y otra muy diferente cuando el pueblo sale de la tierra de Egipto. No pueden ser simultáneos. No podemos estar comiendo el cordero y en ese momento saliéndonos de la tierra de Egipto. No fue así, sino que todo fue un proceso que Dios estableció previamente y que lógicamente tenía que morir primero los primogénitos para que el faraón pudiera decirle al pueblo de Israel, váyanse de este lugar, ya no los queremos más aquí. Pero no puede darse en la misma noche, y eso nos debe también de quedar muy claro. Esto significa que cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 12, en el versículo
Me quedé en el versículo 18 que ya explicamos. Dice ahora en el versículo 21, 12:21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Está la instrucción muy clara. No podemos nosotros tergiversar la palabra de Dios. El pueblo de Israel iba a comer la Pascua, iba a pasar el ángel, iba a destruir, pero ellos no podían salir de sus casas hasta la mañana. Es parte del mandamiento de Dios. Ninguno salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Qué importante también es este versículo, porque cuando veamos ahora el momento en el que salen los israelitas de Egipto, también fue en la noche. No podemos nosotros juntar la Pascua entonces con el día 15 de la fiesta de los ácimos. No podemos nosotros decir que la Pascua es el día 15, porque la Escritura nos dice que una cosa pasó el día 14 y otra cosa muy diferente el día 15. Ahora sí, dice el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Sabemos bien que la palabra Pascua viene del hebreo Pesach, que significa salto, brinco, es decir, no voy a entrar en ese lugar, voy a omitirlo, voy a saltar, voy a otra casa, algo diferente. Dice versículo 24, y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Entonces, esto es acerca de la Pascua. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. ¿Qué tan fácil es que un pueblo, más de 1 millón de personas, porque es cierto, la Escritura nos marca 600,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños? Imagínense la cantidad de personas que eran. Si por cada hombre hubiera una mujer, ya pasamos del 1.200.000. Y normalmente estas estadísticas aplican prácticamente en la historia. Siempre son más mujeres que hombres. Pero bueno, si pusiéramos el mismo número, ya pasamos de 1.200.000. ¿Y cuántos niños no habrán tenido los israelitas? Más de 2 millones de personas seguramente. Es muy complicado realizar esto que pasó con los israelitas, que salieran de una tierra donde vivieron tantos años y ahora iban a ir a otro lugar. ¿Cuánto tiempo nos tardamos para mudarnos de un lugar a otro? No estaría fácil, se lleva de muchas horas. Imagínense ahora para liberar a todo un pueblo, sacarlo de la tierra de Egipto con todas sus cosas a un lugar distinto. No puede ser todo en la misma noche, es lo que quiero recalcar aquí, sino que, ¿qué es lo que está pasando cronológicamente? El ángel a la medianoche da muerte a todos los primogénitos en Egipto. Lógicamente, si veía la señal, no entraba en esa casa. Mueren los primogénitos. Durante ese lapso en la noche, manda llamar el faraón a Moisés y a Aarón para decirles: ya no los queremos más aquí. ¿Dónde estaban todos los demás israelitas? En sus casas. Bien les dijo Moisés: no salgan de sus casas hasta la mañana. Ninguno salió de su casa durante esa noche. Ya en la mañana se les da el comunicado de que el faraón los había dejado libres,
y es que empiezan a juntar todas sus cosas para poder irse. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Hasta que empezó el siguiente día, porque el pueblo de Israel salieron de noche. Dice entonces en Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, y también son versículos importantes y complicados también para poder explicar en su momento. ¿Por qué? El capítulo 16, versículo 1 dice: guardaréis o guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios. Inicialmente, lo que habla Deuteronomio, recordemos que Deuteronomio significa repetición. ¿Qué es lo que repite? La ley de Dios, muchos mandamientos. Aquí va a hablar de la Pascua y nos habla de que es importante el mes primero del año, que es Nisan o Abib. ¿Abib qué significa? Realmente aquí diría, en otra traducción, guardarás el mes de la primavera, porque cuando salió el pueblo de Israel de Egipto era primavera, primer mes en su calendario, Nisan o Abib. Y harás la Pascua a Jehová tu Dios. ¿Cuándo se hace la Pascua? El día 14. Pero también el mismo versículo nos dice: porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. En el mismo versículo nos habla de dos cosas. El mes de Abib es importante porque pasaron dos acontecimientos. El primero, ese día 14 comes la Pascua, y el día 15 vas a recordar el día que saliste de Egipto. ¿Y en qué horario saliste de Egipto? De noche. Muy bien. El pueblo de Israel comió la Pascua el día 14 en la noche. Pero también el pueblo de Israel al siguiente día, día 15, en la noche, es que salen de la tierra de Egipto. Un día después de la celebración de la Pascua. Dice el versículo 5: no podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Versículo también complicado, ¿por qué? Porque al parecer otra vez como si fuera todo en uno. De ahí que haya muchos que puedan interpretar que la Pascua se tiene que hacer el día 15, pero no. Hay muchas cosas que coinciden, pero hay que ponerlas todas en su lugar. Dice aquí que sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol. ¿Por qué nos ayuda este versículo? Porque la otra expresión de Éxodo capítulo 12 decía: inmolarás el cordero el día 14 entre las 2 tardes. Y aquí nos está especificando con otra expresión el momento en el que tenían que sacrificar la Pascua. Y el momento era a la puesta del sol. La expresión entonces, entre las 2 tardes, significa a la puesta del sol. Qué importante es esto, porque entonces nos dice, y lo que entendemos es, ¿cuándo sacrificaban el cordero? Terminando el día 13 y comenzando el día 14, pero realmente lo que está viéndose hacia enfrente es el día 14, no el día 13 que acaba de terminar. En el momento en donde era la transición entre el término del día 3 y el comienzo del día 14, era el momento preciso en que tenían que sacrificar al cordero, el cual tenían que comer en la noche del día 14. Voy a poner un ejemplo. Empieza el día 14, empieza porque se oculta el sol. En ese momento se sacrificaba al cordero y empiezan la preparación de ese cordero, lo tenían que asar. ¿Por qué Dios pone este mandamiento si muchas de las fiestas consideramos que son sábados ceremoniales? Pero en este caso no se menciona así. Entonces es válido que el día 14 puedan asar, puedan elaborar alimentos. Por eso no tiene la calidad de un sábado ceremonial. No con esto le está restando Dios importancia, pero para que se pudieran realizar todas las cosas que Dios había estipulado, es por eso que Dios tiene todo perfectamente medido. Entonces sí se puede asar el día 14 del mes de Nisan, y por eso mataban al cordero a la puesta del sol, empezaban con la preparación también de ese animal para comérselo en la noche. Pero resulta que también en ese periodo, a la puesta del sol, es prácticamente el momento en el que los israelitas el día siguiente salieron de la tierra de Egipto. Por eso el versículo que acabamos de leer nos habla de las dos cosas como si fuera un solo acontecimiento, pero no, es en 2 días diferentes. Versículo 6, parte final. Sacrificarás la Pascua por la tarde a puesta del sol,
al tiempo que saliste de Egipto. Entonces, recapitulando, yo sé, hermanos, que se los voy a decir muchas veces, pero nos debe de quedar muy claro. 14 en la noche se comían el cordero, 15 en la noche salieron de Egipto. Un día después, cosas diferentes. Vamos a regresar a Éxodo. Ahora vamos a explicar acerca de los ázimos. Éxodo capítulo 13. Desde el versículo 3. Éxodo 13:3. Recuerden que el capítulo 12 nos dijo todo lo que iba a pasar en la Pascua, el día que salieron, y ya después el capítulo 13 va a expresar realmente el momento en el que se da esta institución de los ázimos. 13:3 de Éxodo. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de aqueste día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Vean cómo aquí sí ya está estipulando, ya viene el mandamiento, pero esto es después de que salen de Egipto. Aunque en el capítulo 12, esto es previo a que salgan, tiene que poner también Moisés ahí lo de los ázimos, aunque todavía no se habían establecido. Por eso habla en pasado, les decía, pongan mucha atención en ese detalle. Ya el capítulo 13 nos habla de la institución de los ázimos, que esto es posterior, para que recuerden que el día 15 lo que hizo Dios fue sacarlos de Egipto. Eso nos debe de quedar clarísimo. Y por eso, ¿por qué llevaban sus masas sin leudar? No les dio tiempo de hacer otra cosa, sino de tomar sus cosas y de salir. Por eso dice, llevaban los israelitas su masa sin leudar. Si no hubiera sido así, si hubiera estipulado los ázimos desde el principio, entonces el día que salen de Egipto era un día de sábado ceremonial, porque era 15, pero todavía no se había establecido la fiesta de los ázimos, sino hasta después. Ya cuando salen, es que por medio de Moisés, Dios les dice al pueblo: acuérdense de este día en el que yo los liberé de Egipto. ¿Se acuerdan que llevaban sus masas sin leudar? Ahora no nada más va a ser ese día, van a ser 7, donde no va a haber levadura en sus casas. ¿Esto desde cuándo empezaba? Desde el día 14, porque el día 14 también comían pan sin levadura. Dice el versículo 4, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Ebeo, y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que decía leche y miel, harás este servicio en aqueste mes. ¿Cuándo iban a celebrar la fiesta de los ázimos? No en el desierto, sino hasta que entraran a la tierra prometida. Versículo 6, 7 días comerás por leudar, y el séptimo día será fiesta a Jehová. La fiesta de los ázimos, ¿cuántos días dura? 7. Aquí lo está diciendo una vez más. Lo está separando de la Pascua, que es el día 14, y a partir del día 15 son 7 días. Versículo 7. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo leudado ni levadura en todo tu término. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: hácese esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y serte ha como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Estamos viendo aquí claramente los dos propósitos. Propósito de la Pascua: salvación. Vamos a nuestra presentación entonces para poderles explicar con mayor detenimiento. Si nosotros en nuestra presentación regresamos a la que dice Pascua y ázimos, ya explicamos el día 14 y el día 15 qué pasa en cada cosa. El 14 se come el cordero y se mueren y se da muerte a los primogénitos, y el día 15 es la salida del pueblo de Israel de Egipto, y tenemos ahí varios versículos que ya hemos leído algunos de ellos y que ahora voy también a permitirme a leer, hermanos. Levítico capítulo 23. Ahora sí, si recapitulamos todo esto y vamos viendo en los versículos de la palabra de Dios, nos va a quedar muy claro que una cosa es la Pascua y otra cosa son los 7 días de ázimos. Capítulo 23 de Levítico, en el versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, y ya explicamos el término entre las 2 tardes a la puesta del sol, Pascua es de Jehová. Versículo 6. Y a los 15 días
de este mes es la solemnidad de los ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. Dos cosas distintas. Pascua día 14, ácimos día 15. Muy claro, hermanos. Y ahorita que vayamos a ver todos los demás versículos, nos vamos a dar cuenta que algo es la Pascua y algo diferente es los ácimos. Aunque lo único que los une, Éxodo capítulo 12, versículo 18, el pan sin levadura. Es el único versículo que hay una conexión. Lo demás, hermanos, nos da a entender que es consecuencia los ácimos de la Pascua. ¿Por qué? La Pascua, Dios da muerte a los primogénitos en Egipto y eso trajo como consecuencia la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, los ácimos son consecuencia de la Pascua. Por eso también hay cierta conexión, pero no es lo mismo. Dice también Deuteronomio 16:1 que ya leímos, y ahora vamos a Números capítulo 33. Números 33. En el versículo 3, más versículos de respaldo. Números 33:3. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. ¿Cuándo salieron de Egipto? El día 15. ¿En qué horario del día? En la noche, cuando comenzaba el día. Y después acota este versículo: el segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta a ojos de todos los egipcios. Habrá otras traducciones que digan el día después de la Pascua. Entonces, aquí no hay duda para ello. ¿Cuándo se debe de celebrar la Pascua? El 14. Todos los versículos que leamos en la Biblia van a apuntar a que la Pascua se hace el día 14. Y todos los versículos que encontremos en la Biblia cuando hable de los ácimos va a apuntar hacia el día 15. Lo dice Números 33, lo dice Levítico 23, Pascua 14, ácimos 15. Regresemos a nuestra diapositiva. Vamos a lo último. Y lo último en la siguiente presentación, que dice el propósito de la Pascua y los ácimos, es solamente para recordar lo que he mencionado. Pascua, recordar la salvación, y lo pongo con mayúsculas, de los primogénitos en Egipto. ¿Dónde está esto? El propósito, Éxodo 12, versículos 26 y 27, que ya leíamos. ¿Qué rito es este? Recuerden, es cuando Dios nos dio salvación, Dios nos libró de la muerte. Y ácimos, recordar la libertad, y lo ponemos también con mayúsculas, de la esclavitud en Egipto. ¿Dónde está ese propósito? Ya leímos tanto Éxodo 12, 17 como Éxodo 13, versículos 3 y versículo 8. Última presentación, una última diapositiva. Dice de distinción entre Pascua y ácimos. Pascua 14 de Nisán, ácimos 15 de Nisán. Y tenemos más referencias al respecto. Dice Números capítulo 28, estamos aquí muy cerca. Números capítulo 28, en el versículo 16 y 17. Mas en el mes primero, a los 14 del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de aqueste mes la solemnidad. Por 7 días se comerán ácimos. Nuevo versículo, contundente. 14 es la solemnidad. Vean cómo es que se expresa esto de la Pascua. Y el día 15 es la fiesta de los ácimos. Esdras capítulo 6. Para los que dicen, hermano, pero ¿cuándo fue que el pueblo de Israel unió el 14 con el 15? A veces decimos, en la cautividad en Babilonia, ahí fue donde pasó esto. No es así, porque el libro de Esdras va a contar la historia después de la cautividad. Y Esdras en el capítulo 6, cuando ya regresaron de la cautividad de Babilonia, nos dice en el versículo 19, Esdras 6:19, y los de la transmigración hicieron la Pascua a los 14 del mes primero. Ahí no dice hicieron la Pascua el día 15, dice a los 14 del mes primero. Versículo 22, y celebraron la solemnidad de los panes ácimos 7 días con regocijo, por cuanto Jehová los había alegrado y convertido el corazón del rey de Asiria a ellos, para esforzar sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Después de la cautividad, siguen celebrando. 14 es Pascua, 15 son ácimos. Y son 7 días de ácimos. Última lectura. Primera carta a los Corintios.
en el capítulo 5, y aquí es donde vamos a explicar algo que en ocasiones no nos queda claro en nuestra iglesia. Si nos dimos cuenta en las lecturas anteriores, todas dicen, 14 es la Pascua, el día 15 es la solemnidad, es una celebración. Salieron de Egipto, son 7 días. Habla de 2 cosas, una es la Pascua, otra la solemnidad o la celebración. El apóstol Pablo, conociendo perfectamente la ley de Dios, cuando habla sobre este engrandecimiento de la ley, esta magnificencia que tiene, el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios nos dice, desde el versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Está hablando, hermanos, pone un ejemplo, un símil, en donde está hablando de la levadura y de la masa. Un poquito de levadura infla la masa, se expande. ¿Qué es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo? Nosotros es como si fuéramos la masa, nuestro cuerpo es como si fuera la masa, y si le pongo levadura, vamos a inflarnos, se va a expandir, y la levadura es una representación del pecado. Entonces, nosotros nos debemos de mantener sin pecado, porque si tenemos pecado, nos inflamos, un pan. No, Dios quiere que seamos como galletitas, un pan sin levadura, que no tengamos pecado en nuestra masa. Dice el versículo 7, lo va a comparar con lo que estamos hoy hablando, tanto la Pascua como los ácimos. Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿A qué nos invita el apóstol Pablo? Limpia la vieja levadura. La vieja levadura está haciendo referencia a lo que pasaba en los días de los ácimos. Limpia eso. Ahora debes de ser una nueva masa. Lo compara con nuestro cuerpo para que esté sin levadura, sin pecado. Recuerda que ahora nuestra Pascua, ¿cuándo se hacía la Pascua? El día 14. ¿Y qué es lo que se comían? El cordero. Nuestra Pascua ahora es Cristo y fue sacrificada por nosotros. Habla del día 14. Versículo 8, habla del día 15. Así que hagamos fiesta. No era la fiesta el día 14, la fiesta era el día 15, era la solemnidad. Hagamos fiesta no en la vieja levadura, lo que pasaba anteriormente, ni en la levadura de malicia y de maldad, dando a entender algo de interpretación para nuestra vida espiritual, sino en ácimos, y está especificando que se está haciendo referencia a la fiesta de los ácimos de sinceridad y de verdad. Y quiero, hermanos, también dejar muy claro las preguntas que a veces formulamos. En ocasiones preguntamos, nosotros, la iglesia de Dios israelita, ¿guarda la fiesta de los ácimos? Así preguntamos y pensamos que la respuesta es que no. No, la iglesia de Dios israelita no guarda la fiesta de los ácimos. Error, la pregunta está mal formulada, porque la iglesia de Dios israelita guarda todos los mandamientos de Dios. La pregunta más acertada sería, ¿cómo guarda la iglesia de Dios israelita la fiesta de los ácimos? ¿Cómo? No estamos poniendo en tela de juicio si se guarda o no se guarda la ley. La ley debe de guardarse toda sin excepción. La pregunta es, ¿cómo guarda la iglesia de Dios israelita la fiesta de los ácimos? ¿Guardamos la ley? Sí. ¿Guardamos la fiesta de los ácimos? Sí. ¿Cómo? Nos está explicando el apóstol Pablo. Se engrandeció la ley. ¿Qué nos quiere decir? No nada más te abstengas de levadura durante 7 días, sino que tú, siendo una nueva masa, puedas mantenerte sin levadura todos los días de tu vida. La iglesia, la nueva masa, nosotros, que podamos mantenernos sin pecado, no solo 7 días. Hermano, una pregunta, ¿no? Alguien podría decir, ¿y si yo quiero comer también pan sin levadura durante los siguientes 7 días? ¿Estoy en un error? ¿Es un pecado? No. Si quieres comer durante 7 días los panes sin levadura, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el objetivo real de esta celebración? El objetivo real es libertad. El objetivo real es que te mantengas sin levadura, tú como persona. ¿De qué va a servir que te abstengas 7 días de la levadura
si tu comportamiento es el mismo todos los demás días? No tiene un propósito claro. Entonces el apóstol Pablo, con el conocimiento que Dios le dio, nos dice, la fiesta de los ázimos debe de ser siempre en tu vida. Mantente sin levadura todos los días de tu vida. Y así celebramos la iglesia de Dios, la fiesta de los ázimos, manteniéndonos sin levadura. Esforcémonos, no es algo sencillo. Mantenernos sin levadura y sin pecado no es algo fácil, pero recordemos siempre lo que Dios hizo por nosotros. Algo tan importante. Ahora, nuestra Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Murió también el día 14 de Nisán para que la Escritura se cumpliese. Y, llegada la noche, les dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y también, tomando la copa, les dijo, bebed de ella todos. Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Ahora nuestra Pascua es Jesús, aquel animalito, aquel cordero que se sacrificaba entre las 2 tardes del día 14 y que su sangre, puesta en el dintel de las puertas de las casas, daba salvación, que es el propósito de la Pascua, para aquellos primogénitos en esa casa. Ahora no nada más es en una casa, ahora no nada más es en una familia, ahora, hermanos, es para toda la humanidad. La sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesús, es tan grande que puede ser válida para todo el tiempo, todas las épocas de la historia del mundo, es que va a aplicar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos. Y ahora esto nos enseña a que nosotros, cuando celebremos la fiesta de los ázimos, no nada más sea abstenernos de la levadura física, sino que nos podamos ancha, sin arrugas, sin pecado, para que pueda recibirle en el día postrero. Sé, hermanos, que la explicación de ese tema no es algo sencillo. Sé que existirán aún algunas dudas, pero procuramos explicar la palabra de Dios conforme está escrito. Pascua es 14, y ahí nos veremos, si Dios lo permite, cada quien en sus hogares. El día 14 en su casa, el padre de familia tendrá que hacer esto. Estamos en una situación difícil, en una situación diferente a lo que se nos ha presentado en nuestra vida seguramente, los que estamos en la iglesia. Normalmente nos reunimos en la iglesia, realizamos la celebración de la Pascua, participamos de los emblemas, estamos toda la noche, como dice el mandamiento, no restituirnos a nuestras casas hasta la mañana, pero ahora, por la situación que estamos viviendo, tendremos que hacerla en nuestros hogares. Parecido a lo que pasó en Egipto hace ya 3,500 años. Ahora se ha repetido la historia, en donde estemos en nuestros hogares, pero recordemos que ahora nuestra Pascua es Cristo. Todo lo que Él hizo por nosotros, muriendo en esa cruz, para que ahora pudiéramos participar de esto que estamos haciendo en este día, en sábado, y de lo que haremos también el día de la Pascua, recordando el sacrificio de nuestro Maestro. Y asimismo, la exhortación a que nos mantengamos siempre libres de la levadura que es el pecado, para que podamos estar un día con nuestro Maestro Jesús, y como Él lo dijo un día, la siguiente vez que lo haré con ustedes será en el reino de mi Padre. Participaré de este jugo de la vida en aquel día. Y así también nosotros, hermanos, esperar ese momento de tomar esta Pascua con nuestro Maestro Jesús. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.